Hay una gran preocupación nacional a la cual no nos escapamos los habitantes del territorio risaraldense, sobre todo Pereira Dos Quebradas, que es la zona más densamente poblada de nuestro departamento, por la carestía de los combustibles, la gasolina fundamentalmente. Ahora el gobierno nacional nos está anunciando que es inevitable y tienen un gran problema eh, económico con el costo de los combustibles de la CPM para movimiento de vehículos pesados, de carga. El tema energético es clave para el desarrollo. La energía es fundamental para la medición del desempeño de la economía en general y hemos querido pedirle al doctor José Alberto Arias, que es el jefe máximo de Fendipetróleos en el territorio y autoridad nacional en la materia, que nos conceda esta entrevista para que la gente pueda tener una mejor ilustración, una mejor idea, más conocimiento de lo que se trata en materia de los combustibles en el territorio, para que hablemos un poco del efecto del pico y placa, para que hablemos un poco de la disposición de las vías del territorio, de si necesitamos más vías o necesitamos es despejar las vías de las zonas azules, de si necesitamos garantizar la calidad del combustible, de si van a subir más los costos de la gasolina, qué se espera, cuál es el panorama después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Alberto, mientras nos tomamos este café con leche, porque yo veo que usted tiene el mismo gusto mío, ese es el famoso, en una época se llamaba la media luz, era más oscuro, Más oscuro, más oscuro. Sí, poquita leche y mucho Sí. café. Mientras nos tomamos esta media luz, doctor Alberto, agradecemos la confianza suya en el programa Puntos de Vista, que es un programa de líderes de opinión y usted es un líder en el sector de los combustibles, en el sector de Fendipetróleos. Y quisiera que nos diera una idea de cuál es la situación actual de el manejo de los combustibles respecto de los consumidores, productor, distribuidor, consumidor. Ok, Luis. Pues primero que todo, muchas gracias por No, la señora, invitación. usted. Muchas gracias por la invitación al equipo gusto. técnico, a todas las personas que nos ven. Creo que este programa se está institucionalizando de manera muy importante. Muchas gracias. Puntos de vista. Pues a ver, yo creo que usted arrancaba la introducción con algo muy importante y es que, y hay que dejarlo muy claro, y es que el consumo energético es directamente proporcional al desarrollo humano. Entonces, cuando un país no consume energía, es un país que se está quedando, que no está progresando. Y eso es muy importante clarificarlo porque hoy en el mundo el consumo, sobre todo en los países industrializados, el consumo energético es bastante elevado y por eso vemos ese desarrollo tan importante en estos países. Colombia hoy, el consumo energético es una tercera parte del consumo, digamos, que hacen las personas en estos países industrializados. Es decir, que el consumo per cápita es una tercera parte del consumo per cápita de los habitantes de los países industrializados. Entonces ya con esa claridad es muy importante seguir manifestando que necesitamos desarrollar el consumo energético en el país. Nada se mueve sin energía, es como una premisa, ¿cierto? Nada se mueve sin energía, exactamente. Y yo creo que en toda esta matriz energética que estamos hablando en el mundo, y hablando de combustibles fósiles, de energías renovables, de fuentes no convencionales, pues es muy importante que exista toda esa matriz energética para que el mundo se siga desarrollando. Reitero, el consumo energético es directamente proporcional al desarrollo humano. Pero bueno, frente al tema de la producción petrolera en nuestro país, de la comercialización y de ese consumo final que hacen todos los habitantes, y en el caso colombiano, pues es muy importante manifestar, Luis, que aquí hay un monopolio por parte de la estatal petrolera, o sea, aquí hay un monopolio por parte de Ecopetrol, ¿cierto? Entonces hay un monopolio natural en el tema de la producción de petróleo.
incluso en el tema del transporte por los poliductos. Después de que llega ese combustible a las plantas mayoristas, que ya son otros agentes de la cadena, que en el país hay alrededor de 21 compañías mayoristas, que son las que le entregan el combustible a las estaciones de servicio. Recordando, Luis, que hoy en el país tenemos 6.153 estaciones de servicio legalmente codificadas en el sistema de información de la cadena de combustibles. Y de ahí, pues se las entregamos a esos 19 millones de vehículos que hoy tiene el país, entre ellos alrededor de 12 millones de motocicletas y alrededor de 7.200.000 vehículos particulares y transporte de carga. Entonces digamos que ese es el escenario que hoy tenemos en el tema de la comercialización. Los agentes de la cadena que estamos inmiscuidos, digamos, en este tema de los combustibles. Todo eso significa que tenemos un parque automotor de elevado consumo, o el consumo todavía no es, no corresponde, no es proporcional al número de vehículos. Pues a ver, Colombia tiene un parque automotor, diríamos que medianamente para la población que se tiene. O sea, Sí, hoy tenemos 52 millones de personas. de o sea, habitantes, sí. y tenemos 19 millones de vehículos entre motos, reitero. Aquí hay un gran parque automotor de motos. Eso también puede ser un indicador que muchas veces los expertos lo han medido como puede ser un indicador de pobreza. Entonces, Sí. como un indicador de pobreza. Entonces, no tenemos suficiente parque automotor para la inmensa población que tiene Colombia, son 52 millones de habitantes. Yo doy un caso muy particular y es Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, pero tiene 335 millones de vehículos. Casi que la proporción es 1 a 1. Aquí todavía, digamos que la proporción es muy baja. ¿Ves? Aquí lo que tenemos que hacer, Luis, es tener mejores vías, mejor infraestructura, para que la gente pueda desplazarse, pueda tener la capacidad de comprar vehículos y poder movilizarse por el territorio colombiano. El sueño americano era, en buena medida, tener un buen automóvil. Claro, Claro, en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, mejor dicho. exactamente. Y ellos tenían, y sobre todo que fueran grandes. Sí, grande. Entonces, hoy en día sigue siendo ese sueño americano. Tener carro, ya hoy en día, pues digamos que hay una gran diversificación de Pero vehículos. hoy en día es más una necesidad que un lujo. Es una necesidad porque las distancias, las Sí. ciudades son muy grandes, pero recordemos, hay 335 millones de vehículos en Estados Unidos. O sea, eso es el consumo. Ellos consumen alrededor de 20 millones de barriles diarios Sí. de petróleo para poder movilizar todo ese parque ¿Y automotor. cuánto estamos consumiendo en Colombia? Nosotros consumimos alrededor de 350 millones de De galones. galones mensuales. ¿Mensuales? O sea, esa es una proporción muy baja que usted dice, A eso iba yo. ¿cierto? Entonces lo multiplicamos por 12 y nosotros consumimos alrededor de 4.000 millones de galones al año. O sea, que es muy poco para un país que obviamente que está en crecimiento. Pero eso tiene todos unos factores que los vamos a analizar en puntos de Perdóneme, vista. ¿esos galones incluyen el ACPM? En la CPM, Sí. sí, son 2.000 millones de galones de gasolina, y Gasolina. alrededor, nosotros más o menos consumimos el 55% en gasolina, el 44% más o menos en biodiesel y el 1% en gasolina extra. Ujú. Entonces, en el país se consumen alrededor de 4.100 millones de galones de combustible en el año. Quiero que entremos un poquito, doctor Alberto, en la evolución de los combustibles y de la movilidad. Después de esta pausa, para que nos dé una ilustración de cuál es esa evolución del consumo de combustibles fósiles, la gasolina, la CPM y aceites inclusive, hacia la movilidad eléctrica y la movilidad de gas después de esta pausa. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda.
Colombia en los últimos años venía creciendo significativamente el consumo de combustibles fósiles. Venía consumiendo muy bien, siempre había un crecimiento. La pandemia es un año atípico. En la pandemia dejamos de vender alrededor de 600 millones de galones de combustible. Claro, tan atípico, doctor Alberto, que inclusive a las compañías aseguradoras nos devolvieron parte de la plata del pago del seguro, De los seguros, por la así. inmovilidad. Así es. Entonces, ese es un año atípico. Mm, Entonces, digamos que no lo podemos comparar con nada. 2021 arrancamos muy bien en el sector de la distribución minorista, con un crecimiento importante, pero en junio del 2022, con la llegada de este gobierno de izquierda, del doctor Gustavo Petro, empezamos a tener un descenso muy fuerte en el tema de combustibles. A la fecha, desde octubre del 2022 a la fecha, se han dejado de vender 160 millones de galones de gasolina. Eso es un golpe durísimo para la economía de las regiones, que uno los cuantifica y son 2.48 billones de pesos que se han dejado de circular en el territorio nacional. Obviamente con los impactos para las finanzas de los municipios, en materia de sobretasa a la gasolina, incluso para la nación con los impuestos, el impuesto global, el IVA y otros impuestos que haya alrededor de la gasolina. Entonces, este descenso que se ha pronunciado de manera muy fuerte en los últimos 6 meses, este año en 6 meses dejamos de vender 95 millones de galones. ujú. Entonces, el llamado precisamente es a mirar qué es lo que está pasando con eso. Y cuando se hace el estudio y el análisis, se nota que el alto precio de la gasolina que el gobierno empezó a estabilizar para llegar al precio internacional, pues denotó que efectivamente el consumo del combustible se redujera. Pensábamos que era un sector inelástico, que la gente necesitaba movilizarse sí o sí, pero resulta que con un precio alto, con un 68% más del precio que se tenía en octubre del 2022, la gente dejó de utilizar el vehículo. El de la moto está haciendo una racionalización en su uso, la gente se está movilizando menos y esto tiene un impacto muy fuerte para la economía de los municipios, incluso la de Pereira. El caso de Pereira, por ejemplo, ¿cuánto deja de percibir el municipio por la sobretasa a la gasolina en el año? Hoy la sobretasa, cuando usted tanquea, cuando usted consume un galón de gasolina en una Sí. estación de servicio, al municipio le llegan 1.426 pesos Por cada galón, 1.426. 1.426 pesos. Mm. Este año, en estos 6 meses, Pereira ha dejado de vender alrededor de 950.000 galones. Y en el área metropolitana, Luis, se han dejado de vender 1.650.000 galones de gasolina. Ese es un dato supremamente preocupante porque estamos dejando de movilizar alrededor de 18.000 millones de pesos en estos 6 meses en el área metropolitana y obviamente con el impacto en la sobretasa de la gasolina para estos municipios. Claro, los economistas dicen, doctor Alberto, que el dinero es la sangre de la economía. O sea que en el ser humano, si la sangre no circula es porque se está muriendo o se murió el ser humano. En la economía petrolera ocurre lo mismo. Usted lo que quiere decir, si le entiendo o me corrige, es que en la medida en que haya menos consumo de combustible comparado con la rata normal, con los promedios normales, estamos afectando la economía de la sí, región. estamos produciendo un impacto de reducción del movimiento y de la dinámica de la economía. Pero por supuesto, es que no solamente es el sector de la distribución minorista, Ujú. es el comercio, es la actividad de los servicios, es el sector gastronómico. Y nosotros lo hemos visto incluso mucho más fuerte desde marzo aquí en Pereira, desde marzo a la fecha, el descenso en el combustible producto de la restricción vehicular ampliada de Sí. 14 horas se ha visto mucho más fuerte. El pico y placa del alcalde Mauricio El pico y Salazar. placa. Yo siempre lo he llamado como un día sin carro, porque se volvió un día sin carro prácticamente. porque Pero es de dejémoslo después de esta pausa, por favor, me disculpa, para que después de esta pausa nos explique usted un poco por qué el pico y placa del alcalde Mauricio Salazar ampliada, el pico y placa ampliado,
afecta no solamente la economía, sino a las estaciones de combustibles de la ciudad. Con su aporte no solo demuestran confianza en esta administración, sino que también permiten que esos recursos se conviertan en grandes obras y proyectos que benefician a toda la comunidad. Cada peso pagado se traduce en mejores servicios, infraestructuras renovadas y una ciudad más próspera para todos. Gracias por ser parte del progreso de nuestra ciudad. Nosotros, como este fenómeno de los altos precios de los combustibles, tampoco fue ajeno a Pereira. Y en el análisis que nosotros hacemos es que de marzo a la fecha, la reducción en el consumo se pronunció mucho más. Y el caso es muy claro. En enero de este año, la reducción en la venta de gasolina en Pereira fue del 2.2%. En febrero fue del 0.98%, pero en marzo bajamos al menos 9% y seguimos en abril, mayo y venimos con un descenso muy fuerte. Y eso es producto de la restricción vehicular ampliada de 14 horas que hoy tenemos en la ciudad. Yo lo he llamado es un día sin carro porque es el 20% de vehículos que se quedan prácticamente inmovilizados. ¿Cuántas horas teníamos antes de esa ampliación? Teníamos solamente 8 horas. 8 horas, de 7 a 7. Teníamos un Pero espacio había muy unos valles. importante, teníamos un espacio muy importante de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde la gente podía movilizarse. Mire, yo he hablado con el sector de esos corrientazos. La gente se ha afectado con esa medida ampliada del pico y placa, porque la gente ya no va a sus oficinas, se queda en sus casas. Y entonces ese almuerzo que uno generalmente compraba, El corrientazo. se perdió. Lo mismo si usted habla con el sector gastronómico, en las horas de la tarde la gente que iba a tardear se perdió. ¿Qué debería hacer el alcalde, doctor Alberto? Yo creo que el alcalde debe hacer una evaluación de esa restricción vehicular. Sí. Debe hacer una evaluación de esa restricción vehicular. Yo pensaría que deberíamos de volver al sistema que teníamos y evaluarlo también. O sea, tener ese gran valle que teníamos desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde para que la gente pueda hacer sus actividades, pueda salir. La gente que va en un carro particular tiene capacidad de compra y no solamente compra combustible o lubricantes, también va al comercio, también va a un restaurante, va a un parqueadero, va a un bar, va a un café. Y esa es la economía que se está resintiendo. Esa hora valle era innecesaria, o sea, esa hora valle, se la pongo de esta manera, durante esa hora valle se nota que no es necesario utilizar el pico y placa. ¿Se nota? Se nota que no es necesario. Uno ve la ciudad desocupada. Hay sitios, Pereira tiene 4 sitios que son críticos, en los cuales no se necesita mucha ingeniería para arreglar. Sí. Tenemos y bueno, el tema de corales, que ahí ya hemos escuchado la propuesta que hay para mejorar ese Lo de intercambio. la glorieta, sí. Lo de la glorieta. El tema aquí es la entrada al viaducto para entrar a Dos Quebradas. Creo que el tema de Turín. De Turín también, sí. Entonces son unos puntos estratégicos que se pueden solucionar De fácilmente los trancones, sí. sin necesidad de afectar la movilidad en la ciudad. Aquí tenemos prácticamente un parqueadero a cielo abierto. El tema de las zonas azules. Despejémoslas entonces, ¿cierto? Son alternativas y son soluciones que hay que plantearle al alcalde para que podamos tener ciudades despejadas, para que pueda haber movilidad. ¿Usted cree que el alcalde debería suspender, eliminar las zonas azules? Sí, claro, eso se ha intentado muchas veces. Otros alcaldes lo han intentado. Yo creo que es la oportunidad de darnos de quitar las zonas azules y dejar que la ciudad fluya. Y esas zonas azules son contrarias a la propuesta de otros alcaldes y de la ciudad y del Consejo Municipal de generar estímulos para que se construyan parqueaderos. Claro, es que la gente no construye parqueaderos porque es que tiene una competencia en la calle. ¿Usted no construiría un parqueadero? No, Luis. Porque yo le estoy pidiendo un parqueadero al Niño Dios.
No, Eso es Luis, un negocio. Luis, pero cuando usted tiene la competencia en la casa, No. ¿cierto? Entonces es complejo. Y si queremos que haya movilidad, pues que tenemos que quitar las zonas azules. Aquí hay cosas importantes que hay que hacer. Pero Luis, créame que el sector de la distribución minorista y muchos sectores económicos se han visto afectados con esta reducción de las ventas, con esta restricción, con estas restricciones que hay. Es que, Luis, Bogotá tiene un pico y placa muy fuerte también, pero es que en Bogotá hay 600 frentes de obra, están montando el metro. Pereira en este momento, muéstrame un frente de obra en Pereira. Entonces, aquí hay que sincerarnos y tomar decisiones acertadas frente al tema de la movilidad, porque la movilidad es supremamente importante para reactivar la economía de la ciudad. Hablando de movilidad, doctor Alberto, ¿usted estima que la ciudad necesita más vías o las que hay son suficientes y lo que hay que hacer es otras cosas distintas o qué? No, Pereira tiene un atraso en vías, naturalmente. ¿Sí? Y aquí hay que pensar la ciudad y las vías, proyectarlas a 40, 50 años. Dobles calzadas. La 50, el anillo de la 50, se nos quedó corto la 50 ya. Sí. La longitudinal que creo que la construyó el doctor, el alcalde de Pereira, Israel Londoño, también se nos está quedando corta. Sí. Mire el problema que se nos genera ahí en la avenida Belalcázar, ahí en el rompón de la avenida Belalcázar. Entonces, aquí hay que pensar en vías de segundo piso. ¿Usted cree que va a seguir creciendo el parque automotor o se va a estabilizar? No, y yo creo que este año los datos que tenemos de Andemos es que va a haber un pequeño repunte en el tema de vehículos. Yo creo que la gente y el colombiano también tiene la necesidad y es algo que la gente quiere, es tener su propio vehículo, tanto moto o un vehículo particular. Entonces, esas condiciones no se le puede quitar a la gente. Y creo que hay que ampliar las vías, hay que construir vías de segundo piso, hay que tener inteligencia vial, hay que colocar la ola verde en muchas vías de la ciudad. Semaforización, sí. La semaforización es muy importante. Entonces hay que trabajar en Pero esos semaforización aspectos. inteligente. Inteligente, claro. Mire, aquí hay un cuello de botella y es en la novena con el semáforo aquí en la avenida del ferrocarril. Del ferrocarril. ¿Por qué? Porque es que le damos espacio, bastante tiempo a un bus articulado, que no, a veces pasa y a veces no pasa. Yo creo que la frecuencia de ese bus articulado puede estar entre los 8 y 10 minutos. Y ese semáforo ahí lo que hace es frenar el tráfico y por eso es que se genera el trancón aquí en la 17. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar, semáforos inteligentes, y aquí en la avenida 30 de agosto tener una ola verde para que la gente pueda desplazarse sin ningún problema. Pero Luis, reitero, el sector de la distribución minorista está atravesando una situación crítica. Tenemos retos importantes como la reforma laboral que se está cursando en el Congreso de la República, esa disminución horaria de la ley 2101 del año 2021 también va a impactar el próximo año a las estaciones de servicio. Aquí se están buscando alternativas por parte de los propietarios de las estaciones. En el análisis económico que nosotros hemos hecho, es que esta disminución horaria va a impactar por lo menos un 23% los costos laborales y la reforma laboral puede incluso tener un impacto muy económico del 19% en los costos laborales. Algo inviable para un sector que está atravesando la peor de las crisis en los últimos años. Él es el doctor José Alberto Arias, un líder en el tema de los combustibles, como quiera que es la máxima autoridad en el tema de Fendi Petróleos, quien nos ha querido traer a colación los temas del pico y placa y otros asuntos que están relacionados directamente con la eficiencia de la movilidad en el área metropolitana y en el país en general. Vamos a concluir aquí el programa Puntos de Vista y grabamos un nuevo programa con el doctor Arias en el cual podamos analizar más en detalle el tema de las estaciones minoristas de combustible en la ciudad de Pereira y el área metropolitana en general. Gracias a la sintonía de nuestra teleaudiencia aquí en Puntos de Vista del programa de los líderes de opinión, los esperamos en el próximo programa.